Hola, futuros pedagogos. Si están escuchando esto, es muy probable que estén lidiando con esa pregunta que nos hace dudar, hasta de nuestra propia existencia, como estudiantes de pedagogía en la FES Acatlán. ¿Qué rayos es la pedagogía? Y déjenme decirles que no es una pregunta con una respuesta sencilla. De hecho, la investigación que revisaremos hoy muestra que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en una sola definición. Eso sí me tranquiliza un poco. Saber que hay debate hasta en los niveles más altos. No les da un respiro cuando se sienten perdidos en clase. Exacto, lo que exploraremos hoy viene de un artículo académico que, siendo honestos, es bastante denso. Pero no se preocupen, hemos sacado la esencia para ustedes, créanme. Entender estos puntos claves no solo les ayudará en sus exámenes, sino que también les dará argumentos para debatir y hasta impresionar a sus profes. Oh, eso suena música para mis oídos. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este misterio pedagógico? Bueno, el artículo arranca con ese debate sobre la definición de la pedagogía. Y lo interesante es que no se trata solo de encontrar la palabra correcta, sino de entender las diferentes perspectivas sobre qué abarca la pedagogía. Algunos la ven como el estudio de la educación en general, mientras que otros se centran en el proceso específico de la enseñanza. Incluso hay quienes dicen que se trata principalmente de entender cómo aprenden los estudiantes. Entonces, Exacto. es como si la pedagogía fuera el ingrediente principal, o más bien toda la receta. Exacto. Y este artículo propone que es más como toda la receta, Mm. todo el proceso educativo dentro de una institución. No solo se trata del aula, sino de todos los elementos, sistemas y relaciones que influyen en cómo y qué aprendemos. Wow. Eso amplía la perspectiva muchísimo. Es como si hiciéramos un out desde el salón de clases para ver todo el sistema escolar en acción, ¿no? De repente entra en juego muchísimos más elementos. Precisamente. Y para entenderlo mejor, el artículo propone un marco con 6 categorías que conforman este proceso educativo holístico. Imagínenlo como los ingredientes esenciales de un pastel pedagógico, por así decirlo. Me gusta la analogía del pastel. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Cuáles son esos ingredientes mágicos de la pedagogía? Primero tenemos educación e instrucción. Y acá es donde mucha gente, incluyéndome a mí, se confunde. Son lo mismo. O hay una diferencia sutil. Excelente pregunta. A mí también me causa conflicto. ¿Puedes aclararnos eso? Claro que sí. El artículo explica que aunque están muy relacionados, no son exactamente lo mismo. La educación es el panorama general, la preparación de un individuo para la vida en sociedad. Implica mucho más que solo conocimiento académico, abarca valores, habilidades sociales, desarrollo personal, todo. Y la instrucción sería como una parte de la educación, entonces. Exactamente. La instrucción es el proceso específico de transmitir conocimientos y habilidades. El profesor frente al grupo, el libro de texto y la tarea, ese tipo de cosas. Es una pieza fundamental de la educación. Pero no lo es todo. Ajá, ya veo. La instrucción es como la harina del pastel de la pedagogía, ¿no? Necesaria, pero no muy emocionante por sí sola. Necesitas todos los demás ingredientes para que sea delicioso. Me encanta la analogía. Please. Eso nos lleva a la siguiente categoría. Formación y desarrollo. Esto se refiere a cómo la institución educativa, en este caso la FES Acatlán, busca moldearlos a ustedes, sus estudiantes, como individuos completos. Piensen en cómo sus experiencias aquí, dentro y fuera del aula, contribuyan a quienes son y quienes aspiran a ser. Espera, me estás diciendo que no se trata solo de sacar buenas calificaciones. Mis papás no van a estar muy contentos con eso. Bueno, las buenas calificaciones son importantes, Ahorita. pero la formación y el desarrollo van mucho más allá. Se trata de desarrollar su pensamiento crítico, habilidades para resolver problemas, valores éticos, inteligencia emocional. Se trata de prepararlos no solo para un trabajo, sino para una vida plena y significativa. Ok. Ahora entiendo por qué la pedagogía considera el panorama completo. Exacto. Y esa visión holística nos lleva a la siguiente categoría, que es crucial para que todo ese asunto de la educación realmente funcione. Se trata de comunicación y actividad. Comunicación. Hablemos de esos profes que solo leen diapositivas. ¿Por qué son tan importantes la comunicación y la actividad para que realmente se dé el aprendizaje? Buena pregunta. Piensen en esto: sin una comunicación efectiva, el conocimiento simplemente no se puede transmitir. Es como intentar hornear un pastel sin receta, y la actividad sería como el horno proporciona el calor y la energía para que los ingredientes se mezclen y se transformen en algo nuevo. Me encanta esa imagen. O sea, no se trata solo de absorber información pasivamente, sino de interactuar con ella activamente, ¿verdad?
Exacto, se trata de hacer preguntas, experimentar, aplicar lo que han aprendido, y esto conecta con uno de los principios clave que el artículo destaca más adelante, el de aprendizaje consciente, activo e independiente, pero ya llegaremos a eso. ¡Qué emoción! Pero antes, ¿cuáles son las otras 3 categorías? Siento que este pastel pedagógico se está volviendo cada vez más complejo. Si todavía quedan algunas capas por explorar, la cuarta categoría es relación educador-estudiante, y aquí está el verdadero corazón de la pedagogía. No se trata solo de transferir conocimiento de un punto A a un punto B, sino de cultivar una relación significativa entre el maestro y el alumno. Eso tiene mucho sentido. Los mejores profesores que he tenido han sido aquellos que realmente se preocupan por sus alumnos, no solo por la materia que imparten. Totalmente, esa conexión personal puede marcar una gran diferencia en la motivación y el compromiso de un estudiante, y nos habla de la importancia del contexto emocional en el aprendizaje, algo que este artículo también empatiza. De acuerdo. ¿Y las 2 últimas categorías? La quinta es evaluación. Se trata de cómo medimos el aprendizaje. Y esto no se limita a exámenes y calificaciones, sino a entender realmente cómo progresan los estudiantes y dónde necesitan apoyo adicional. Entonces es más como una retroalimentación constante que un juicio final, ¿no? Precisamente la evaluación debería ser una herramienta para el crecimiento, no un arma para infundir miedo. Y finalmente llegamos a la sexta categoría, contexto social. Esta reconoce que el aprendizaje no sucede en el vacío. Los estudiantes son influenciados por sus familias, comunidades, culturas y por la sociedad en general. ¡Wow! Es muchísima información para procesar. ¿Cómo se conectan todas estas piezas? ¿Existe alguna fórmula mágica de la pedagogía que lo asunda a todo? Bueno, el artículo no habla de magia, pero sí propone algo que llama la ley de la pedagogía. Y aunque suena un poco intimidante, en realidad es bastante simple. Básicamente establece que todos estos elementos del proceso educativo están interconectados y se influyen mutuamente de manera predecible, no es caos aleatorio. Hay una lógica detrás de cómo se estructura una buena educación, aunque no siempre la veamos. Es como una ley de gravedad para la educación. No puedes escapar de ella, incluso si saltas de un edificio. Bueno, no recomendaría saltar de un edificio para comprobar esa teoría, pero sí, en ciertos sentidos, esta ley resalta que hay ciertos principios y patrones que subyacen a un aprendizaje efectivo. Esto me hace pensar en esas clases que simplemente funcionaron. ¿Será que secretamente estaban siguiendo esta ley todo el tiempo? Es muy probable, y eso nos lleva a la siguiente parte del artículo, donde se profundiza en 6 principios pedagógicos clave. Son como las directrices para aplicar esta ley en la práctica. Ania, desmenucémoslos. Siento que estamos llegando al meollo del asunto. Absolutamente, y en vez de solo enumerarlos, vamos a explorar algunos que son particularmente relevantes para ustedes como estudiantes universitarios. ¿Les parece? Me parece perfecto. El primero es el que mencioné antes, el carácter consciente, activo e independiente del aprendizaje. En la universidad se espera mucha más autodirección que en la preparatoria. Ustedes son responsables de su propio aprendizaje, de establecer sus objetivos, administrar su tiempo y buscar recursos. Es totalmente cierto. Aquí nadie te está persiguiendo para que entregues la tarea. Es otro nivel de responsabilidad. Exacto, y este principio enfatiza que el aprendizaje no es algo que te hacen, sino algo que haces tú mismo. Se trata de ser curioso, hacer preguntas, tomar la iniciativa. Y esto se relaciona con otro principio, el de la unidad de influencias. Unidad de influencias. Suena como algo de Star Wars. Tal vez lo que significa es que el aprendizaje no ocurre solo en el aula. Ustedes son influenciados por sus familias, amigos, experiencias de vida, todo, y todas estas influencias deben trabajar juntas para un desarrollo integral. Espera, entonces no es solo culpa del profesor si no aprendo algo. Mi mamá estará feliz de escuchar eso. Bueno, todos juegan un papel, incluyéndote a ti mismo, y este principio nos recuerda que la educación es una responsabilidad compartida. Esto me hace pensar en mi propia educación de una manera totalmente diferente. Y hablando de experiencias, ¿recuerdas esa clase de psicología social que tomamos el semestre pasado? La dinámica era totalmente diferente a cualquier otra clase que hubiera tenido antes. El profesor nos hacía trabajar en equipo en proyectos que aplicábamos directamente a la FES Acatlán. No solo aprendimos la teoría, sino que la vimos en acción en nuestro propio entorno. Claro. Y eso es un ejemplo perfecto de cómo la unidad de influencias puede enriquecer el aprendizaje. No solo estabas aprendiendo del profesor y del libro de texto, sino también de tus compañeros, del contexto de la FES Acatlán e incluso de las interacciones con la comunidad universitaria. Se creó un ambiente donde el aprendizaje era mucho más significativo y relevante para tu vida. Exacto. Y eso me lleva a pensar, ¿cómo podemos aplicar esto como futuros pedagogos? ¿Cómo podemos crear esos espacios de aprendizaje donde se aproveche la unidad de influencias? Esa es una pregunta muy importante y el artículo nos da algunas pistas. Por ejemplo, habla de la importancia de diseñar actividades que conecten con la realidad de los estudiantes, que les permiten aplicar los conocimientos a su propio contexto. También menciona la importancia de fomentar la colaboración y el diálogo, no solo entre estudiantes, sino también con la comunidad en general. O sea que se trata de ir más allá de aula
de crear un ecosistema de aprendizaje que se extienda a la vida real de los estudiantes, ¿no? Exactamente, y esto nos lleva a otro principio fundamental que el artículo destaca: el aprendizaje debe ser significativo para el alumno. No se trata de memorizar información sin sentido, sino de conectar con algo que tenga relevancia para sus vidas, sus intereses y sus aspiraciones. Claro, porque al final del día de nada sirve saber toda la teoría del mundo si no podemos aplicarla a nuestra realidad. Y hablando de conectar con la realidad, me viene a la mente la importancia de integrar la tecnología en la educación. Hoy en día los estudiantes tienen acceso a un mundo de información a través de sus dispositivos móviles. ¿Cómo podemos aprovechar eso para crear experiencias de aprendizaje más significativas? Es un punto crucial y el artículo también lo menciona, aunque brevemente la tecnología puede ser una herramienta poderosa para personalizar el aprendizaje, para dar a los estudiantes la posibilidad de explorar temas que les apasionen y de conectar con otros estudiantes e investigadores de todo el mundo, pero también es importante usarla con un propósito pedagógico claro, no solo por usarla. Es decir, que la tecnología debe estar al servicio de la pedagogía, no al revés. Y hablando de servicio, ¿cuáles son los otros principios que el artículo menciona? Siento que cada vez estamos más cerca de descifrar el código secreto de la pedagogía. Bajaja. Bueno, todavía nos quedan algunos secretos por revelar, pero antes de pasar a los demás principios, quiero hacer una pausa y preguntarles, ¿qué les ha parecido hasta ahora? ¿Hay algo que les haya resonado particularmente? A mí me ha impactado mucho la idea de la unidad de influencias. Me hace reflexionar sobre mi propia experiencia como estudiante y cómo todo mi entorno ha influido en mi aprendizaje. Y también me hace pensar en cómo puedo aplicar esto como futuro pedagogo, cómo puedo crear espacios donde se aproveche la riqueza de las experiencias de los estudiantes. Me alegra escuchar eso. Y creo que es un punto clave para reflexionar. Como futuros pedagogos tenemos la responsabilidad de no solo transmitir conocimientos, sino de crear ambientes donde los estudiantes se sientan motivados a aprender a cuestionar, a explorar, y la unidad de influencia es una herramienta poderosa para lograr eso. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, estamos listos para seguir desentrañando los misterios de la pedagogía. Por supuesto. Todavía nos quedan algunos principios por explorar y créanme, son igual de fascinantes que los que ya hemos visto. Lista para seguir con la inversión. Siento que ya estamos viendo la pedagogía con otros ojos. Me alegra escuchar eso, y justo a eso se refiere otro de los principios que el artículo menciona: la necesidad de una visión global de la educación. Visión global. Suena bastante amplio, ¿no? Lo es, y con justa razón, este principio nos recuerda que la educación no se limita a lo académico, debe abarcar todas las dimensiones del ser humano: la intelectual, la emocional, la social, la ética, la física, incluso la espiritual. Wow, es como si estuviéramos hablando de formar personas completas, no solo de llenarles la cabeza de información. Exacto, y eso implica entender que cada estudiante es un mundo con sus propias necesidades, intereses y potencialidades. No hay una fórmula mágica que funcione para todos, y la pedagogía debe ser flexible y adaptable a esa diversidad. Eso me recuerda a la experiencia que compartí antes sobre la clase de psicología social. El profesor realmente se esforzaba por crear actividades que atendieran a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Algunos aprendían mejor a través de la lectura, otros a través de la práctica, otros a través del debate, y él buscaba la manera de integrar todas esas formas de aprender en la dinámica de la clase. Es un ejemplo perfecto de cómo la pedagogía debe estar al servicio del estudiante y no al revés. El objetivo no es que todos encajen en un mismo molde, sino que cada uno pueda desarrollar su máximo potencial. Y hablando de potencial, ¿cómo encaja la evaluación en esta visión global de la educación? ¿Sigue siendo relevante la calificación tradicional? Buena pregunta. El artículo argumenta que la evaluación debe ser una herramienta para el aprendizaje, no un fin en sí mismo. Debe servir para que el estudiante identifique sus fortalezas y áreas de oportunidad para que pueda seguir creciendo y mejorando. Entonces la calificación numérica ya no tiene cabida en esta visión. No necesariamente las calificaciones pueden ser útiles como indicadores, pero no deben ser el único criterio para evaluar el aprendizaje. Es importante considerar otros aspectos como la participación en clase, el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa, la perseverancia. Es decir, que la evaluación debe ser integral y personalizada, al igual que la educación en sí misma. Exactamente, y esto conecta con otro de los principios que el artículo destaca: la importancia de la autoevaluación. Autoevaluación. ¿Te refieres a que los estudiantes se califiquen a sí mismos? En parte sí, pero la autoevaluación va más allá de poner una calificación. Se trata de que el estudiante desarrolle la capacidad de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje: qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué dificultades ha encontrado, qué estrategias le han funcionado mejor. Suena como un ejercicio de metacognición, ¿no? Exacto, y es una habilidad fundamental para que el estudiante pueda seguir aprendiendo a lo largo de su vida de manera autónoma y responsable. Claro, porque al final del día la educación no termina al salir de la universidad.
Es un proceso que nos acompaña toda la vida. Totalmente de acuerdo. Y ese es precisamente el mensaje final que quiero dejarles hoy. La pedagogía no es una ciencia fría y distante, sino una herramienta para transformar vidas como futuros pedagogos. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de inspirar a las nuevas generaciones, de ayudarles a descubrir su potencial y a construir un futuro mejor. Wow. Palabras inspiradoras para cerrar esta inversión. Siento que hemos recorrido un largo camino desde aquella pregunta inicial, ¿qué es la pedagogía? Y aunque no tenemos una respuesta única y definitiva, sí hemos descubierto un mundo de posibilidades. Y eso es lo emocionante, ¿no? La pedagogía es un campo en constante evolución y ustedes tienen la oportunidad de ser parte de esa transformación. A todos los futuros pedagogos de la FES Zacatlán que nos escuchan, nos invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a innovar. El futuro de la educación está en sus manos. Y recuerden que nunca se deja de aprender. Gracias por acompañarnos en esta inmersión pedagógica. Hasta la próxima.